Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Hermanos queridos, vamos a referirnos a las trampas mentales. Yo le pido mucho al Espíritu Santo, ya lo hemos hecho en oración, que nosotros podamos percibir la importancia de este tema. En el capítulo 12 de la Carta a los Romanos encontramos una afirmación muy importante de San Pablo. Él nos dice: cambien su mentalidad. Transfórmense por la renovación de su mente para que puedan hacer lo que Dios quiere. Eso está en la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Transfórmense por la renovación de su mente para que puedan hacer lo que Dios quiere. Ese versículo es muy importante y algunas personas, como nuestra querida Lina, lo resumen de esta manera: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. O sea que lo que vamos a comentar tiene que ver con la renovación de nuestra mente. La renovación de nuestra mente, porque la primera esclavitud en la que nosotros podemos caer es la esclavitud de nuestra mente. Y de lo que vamos a hablar ahora, precisamente es de esas trampas o cadenas mentales que muchas veces nos frenan. Nos frenan porque nos encierran en el miedo, o en la derrota, o en la tristeza, o en el vicio. Cuando una persona tiene su mente libre, si su cuerpo está encadenado, todavía puede hacer muchas cosas, incluso luchar por su libertad. Pero cuando una persona tiene la mente encadenada, su esperanza es muy, muy baja. Cuando Santo Tomás de Aquino habla de la manera como los ángeles, tanto los buenos como los malos, actúan en nosotros, se refiere precisamente a lo mental. Mucha gente se impacta cuando se habla de una posesión diabólica, pero la posesión diabólica es una obra del demonio en el cuerpo, básicamente. Tan es así que la persona, si está en esa condición, no tiene una responsabilidad directa de las barbaridades que diga. Los exorcistas tienen esto muy claro y nos dan testimonio de que así sucede, porque en efecto está la historia de personas que dicen cosas blasfemas o dicen cosas imposibles de conocer para esa persona, cosas como por ejemplo hablar en un idioma que la persona no conoce. Pero cuando la persona es liberada, entonces ni siquiera se acuerda de lo que dijo. Esto es para mencionar que en la posesión, propiamente lo que está afectado es el cuerpo. Pero la acción más peligrosa del enemigo no es esa, porque ahí ni siquiera hay responsabilidad. Donde quiere obrar el enemigo es fundamentalmente encadenando nuestra mente. Lo hace a través de la imaginación, a través de la memoria y a través de la fantasía. Las cadenas más duras son las cadenas mentales y son las que tienen que ver con nuestra imaginación, con nuestra memoria, con nuestra fantasía.
Eso también significa que la liberación más importante es la liberación de nuestra mente. Y esa liberación de nuestra mente es la que Cristo ha traído a nosotros. Hay un pasaje en el que Cristo habla con estas palabras: la lámpara de tu cuerpo es tu ojo, pero si tu ojo está a oscuras, ¿cuánta será tu oscuridad? Hay muchas interpretaciones sobre qué puede significar Cristo con la palabra ojo. Algunos dicen que se refiere a la conciencia, otros dicen que se refiere a la inteligencia. Lo que está claro en todas las interpretaciones que yo he conocido es que cuando Cristo habla de ese ojo que puede oscurecerse, siempre es algo que tiene que ver con nuestra mente. Pensemos, por ejemplo, en el caso que la persona que no tiene una claridad mental sobre lo que es bueno y lo que es malo. Esa persona será un esclavo muy útil del diablo, porque esa persona que no tiene esa claridad, es posible que incluso aplauda las obras de las tinieblas. No tiene claridad. Además, hay otro elemento, todo esto dentro de la introducción de nuestro tema. Hay otro elemento muy bello y muy importante. Cuando escuchamos la conversión de una persona, el testimonio de una persona, y eso nos incluye a muchos aquí, usted se da cuenta que la persona en algún momento menciona su conciencia, su mente. Me di cuenta de lo que yo estaba haciendo. Yo pensaba, por ejemplo, un testimonio de una persona en un retiro. Yo pensaba que lo de tomarse unos tragos no era tan grave. Me di cuenta que estaba arruinando mi casa. Yo pensaba que ver pornografía no era grave. Un día me di cuenta cómo se sentía mi esposa con eso que yo estaba haciendo. Me di cuenta. En la parábola del sembrador también aparece el elemento mental. Cristo nos dice que la palabra no se puede quedar al nivel del oído. Cristo dice, el que oye pero no entiende, es decir, que no lleva adentro la palabra, que no la lleva al corazón, que no la comprende con su mente. De hecho, el verbo que utiliza es entender. La persona que no entiende, que no lleva la palabra a su mente, la pierde. En la parábola del hijo pródigo tenemos algo parecido. En la parábola del hijo pródigo, este muchacho que había estado tan alejado, de repente entró en sí mismo, dice literalmente el texto. Es decir, tuvo esa claridad. Muchas traducciones dicen, recapacitó. La liberación empieza por la mente. Muchas veces no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a otras personas. Muchas veces no nos damos cuenta de las oportunidades que estamos perdiendo. Muchas veces no nos damos cuenta de la estafa en la que se ha convertido nuestra vida. Por ejemplo, una estafa es creer que yo puedo dedicarme únicamente a hacer dinero. Esa es una estafa. Porque todos esos 20, 30, 50 años que te dedicaste a hacer dinero y que ese era tu Dios, esos 20, 30, 50 años, descuidaste por completo lo que era más importante, la obra más importante que Dios quería hacer en ti. El poder de este tema mental es muy grande, muy, muy grande.
Tiene que ver, yo necesito mucho auxilio del Espíritu para esto que voy a decir, porque es delicado. Tiene que ver con la parte afectiva, por ejemplo. Piensa en esto. La mayor parte de nosotros, hombres o mujeres, tenemos ciertos ideales. Por ejemplo, ¿qué es un buen amigo? Muchas personas se preguntan, ¿cuál sería el hombre fantástico para mí o la mujer perfecta para mí? Ese hombre maravilloso o esa mujer perfecta es en primer lugar algo que está en tu mente. Pero imagínate que eso que está en tu mente es contrario al querer de Dios. Por ejemplo, imagínate una mujer que está enamorada de un hombre casado. Ella se da cuenta que no es buena idea el adulterio. En ciertos momentos llega a sentir incluso un poco de lástima por la esposa de ese hombre. Pero ella está tan convencida de que en ese hombre está la felicidad de ella, que no logra desatarse. No logra matar esa idea. Sigue pensando todos los días y todas las noches, el hombre perfecto sería ese. ¿Que lo encontré casado? Pues sí, lo encontré casado, pero el hombre perfecto es ese. En las cadenas afectivas o sexuales, este tema es absolutamente vital. Hablaba yo con un sacerdote de mucha experiencia en el trabajo pastoral, es decir, dedicado 100% a lo pastoral. Yo tengo también parte académica, en fin. Y este sacerdote me decía, por ejemplo, con respecto a varias situaciones de sexualidad, concretamente de homosexualidad, me decía, hay un tema espiritual y mental en eso. Y es una de las razones por las que es tan difícil de romper. Porque es que la gente cree que la homosexualidad, por dar el caso, es un tema del cuerpo. Bueno, otros, incluso más torpes, creen que es solamente un problema de genitales. No. El gran problema, lo que es más difícil de romper, es que la persona de alguna manera siente en lo profundo de su corazón, mi felicidad sería esa persona. Que esa persona sea de mi mismo sexo, lo que sea, pero esa persona sería mi felicidad. Y eso es lo que la persona no logra romper. Y por eso permanece encadenada. Pero lo mismo pasa con muchas otras cosas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con situaciones de pederastia. Uno puede preguntarse cómo es posible que la mayor parte de los pederastas son personas casadas. La mayor parte. Y dice uno, pero si tiene una manera de ejercer legítima y sanamente su sexualidad, ¿por qué sigue buscando niñas? ¿Por qué sigue buscando niños? Respuesta, su mente está encadenada. Su mente ha quedado amarrada a ese modelo. Siente que la belleza de esa chiquita, que a la inmensa mayoría de nosotros no nos produciría otra cosa que respeto, inocencia y ternura, él siente, ahí está mi felicidad. Y puede saber conscientemente, yo voy a destruir, he destruido la vida de muchas chiquitas, pero no logra romper eso. Por eso, este tema de las trampas mentales es tan supremamente importante. Este es un tema vital. Y si nosotros, con la ayuda del Señor, podemos empezar a romper esas trampas mentales, entonces seremos mucho, mucho más libres. Esa es libertad. Observa una cosa. Si no se trabaja el tema de la trampa mental, las solas recomendaciones externas o el hecho de que la persona se confiese y se confiese no va a solucionar el problema. Porque en el fondo la persona tiene una especie de atadura mental
Ahí termina la introducción. Creo que nos damos cuenta por qué este tema es tan importante y es tan actual. Y es un tema que puede producir mucha, pero mucha libertad en mucha gente. He preparado con la ayuda de Dios una lista de trampas. ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi deseo al compartir esto con ustedes en el contexto de esta convivencia? Que creo que fue donde Dios nos permitió dar la charla. Él sabrá por qué. Lo que yo deseo es que nosotros, dentro de ese espíritu de celda interior y de conocimiento de nosotros mismos, empecemos a localizar esas cadenas. Y algo que me gusta mucho, amigos, empecemos a quitarle la pintura rosada, dorada, bonita que el enemigo le ha puesto a las cadenas. Porque de las cosas más impresionantes al hablar con personas que están encadenadas, lo más impresionante es que para la persona eso no es grave, eso no tiene ningún problema. Más bien lo que muchas veces la gente siente es, eso es problema para los demás, para mí no es problema. Entonces vamos a presentar 18, son bastantes, 18 trampas mentales o cadenas mentales. Esas 18 cadenas están clasificadas en grupos de 6. Las primeras 6 cadenas son las más comunes y las más fáciles de reconocer. Va por niveles. Después de eso, vamos con otras 6 que son las intermedias, que son mucho menos obvias, que están muy difundidas y muy normalizadas. Por último, nos referiremos a otras 6 cadenas mucho más ocultas, y ya sabemos que lo que está mucho más oculto es más difícil de descubrir y más difícil de reventar, porque se trata de cadenas. Una última cosa que quiero decir es que estas cadenas nos afectan a todos. He tenido la ocasión, porque Dios ha sido bueno conmigo, de servir laicos, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, religiosos, religiosas, monjas de clausura, vírgenes consagradas. El único grupo de la iglesia al que yo nunca le había predicado era a monjes hombres. Y es exactamente la experiencia que acabo de tener. Por supuesto, sacerdotes de comunidad, sacerdotes diocesanos, seminaristas. Mi experiencia es que las cadenas, sobre todo las más sutiles, están por todas partes. Y eso incluye sacerdotes. También los sacerdotes nos decimos mentiras. Hace muchos años, aquí me voy a acordar de mi amiga Diva, hace muchos años, yo no sé si Diva se acuerde de esto, cuando estábamos revisando literatura básica sobre la consagración de las vírgenes, literatura de hace muchos siglos, veíamos un texto que se atribuye a Clemente Romano. Es difícil que esté exactamente ese recuerdo, pero a mí sí me quedó muy grabado. Y una de las cosas que tiene este escrito del pseudo Clemente, como lo llaman los especialistas, es que trata de las mentiras que algunos sacerdotes y algunas vírgenes se dicen con respecto a su consagración. O sea, esto nos afecta a todos. Básicamente, porque como decía el padre Albeiro en su predicación, se nos facilita a todos decirnos muchas mentiras. O como decía Santa Catalina de Siena, lo mismo que los pies llevan el cuerpo, el afecto lleva el alma. Y una vez que el afecto está encadenado a un modo de vida, a una relación, a un tipo de satisfacción, uno pone la cabeza en función del afecto que tiene. Y por eso uno se justifica tanto. Vamos con las trampas fáciles. Acuérdese que son 3 niveles: las fáciles, las intermedias y las ocultas.
Vamos con las trampas fáciles, algunas de las cuales ya han sido mencionadas en este encuentro. La primera trampa mental en la que uno cae es que la culpa es de otros. Ya nos lo decía aquel padre. La culpa es de otros. Entonces, como decía la canción esa famosa hace unas décadas, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. La culpa está en otros. La culpa está en mi papá, en mi mamá, la culpa está en los pobres, en los ricos, la culpa está en Putin, la culpa está afuera. Y la verdad es que lo que han hecho otras personas, claro que nos afecta. Yo no estoy diciendo que a ti no te haya afectado la manera como te trató la mamá, el papá, los amigos, un novio, una novia que tuviste. Claro que todo nos afecta. El problema está en cuando tú renuncias a tu responsabilidad, porque es que tú ya no eres ese niño pequeñito, esa niña pequeñita. Entonces, si tú tienes 20, 25, 30, 40, 60 y sigues diciendo la culpa es de, en el fondo estás renunciando a tu propia responsabilidad. El otro día caía yo en cuenta que yo salí de mi casa para el convento y digamos salí por lo tanto de esa influencia inmediata de mi familia cuando yo tenía 19 años. Pues resulta que este año ya cumplí 58, 3 veces. O sea que durante una tercera parte de mi vida, yo estuve, llamémoslo así, en manos de mis papás. Pero 2 terceras partes de mi vida, yo he estado básicamente en mis propias manos. Entonces no es justo estar echándole toda la culpa al pasado. Uno asume el pasado, pero no puede quedarse en esa postura que muchas veces es cómoda, pero es injusta. Como se dan cuenta, eso es fácil de ver. Estamos en el nivel fácil. Segunda, hay otra cadena que también nos afecta a muchos, especialísimamente en la juventud. Había que tomar una opción con respecto a esta predicación, y como había ese plan secreto con los más jóvenes, pues yo estoy contento que ellos estén allá, pero yo quisiera que este mensaje lo escucharan también muchos adolescentes y jóvenes. Surgió el tema, mientras estábamos en el almuerzo, surgió el tema un poco de las situaciones de salud que algunos tenemos, incluyéndome, por supuesto. En la misma mesa estaba la querida Luciana. Y Luciana se quedaba asombrada de todas las cosas que, por ejemplo, yo ya no debo comer. Y entonces ella decía, pero yo sí como de todo. Y todos los que estamos ahí nos alegramos que ella tenga esa buena salud propia de la edad que tiene. Y el que tenga esa buena salud que la cuide. Pero una trampa, un engaño en el que uno cae, es que uno cree, estoy bien y voy a seguir bien. A uno se le olvida que todo en esta vida tiene fecha de expiración. Escriba eso que le conviene. Eso no se les dice a los niños, a las niñas, y habría que decírselo. Mamita hermosa, tú tienes un cutis bellísimo, pero tu cutis tiene fecha de expiración. Tus rodillas tienen fecha de expiración, por eso hay gente que la están operando de la rodilla. Tus ojos tienen fecha de expiración. Se dice que alrededor de los 40 la mayor parte de las personas necesitan algún ajuste visual para poder ver de cerca, la famosa presbicia. Esa sola frase, si uno la pusiera como un letrerito en alguna parte de su cuarto, de su casa, le haría mucho bien. Todo tiene fecha de expiración. Y no es solamente lo orgánico, no es solamente el cuerpo. ¿Tú crees que tu simpatía te va a durar toda la vida? Parece increíble, tu simpatía también tiene fecha de expiración. El otro día leí un estudio sobre cómo cambia el metabolismo con los años,
¿Por qué resulté leyendo eso? No hagamos aclaraciones. Pero en todo caso hablaba de eso, cómo cambia el metabolismo. Y resulta que hay una serie de cambios que van dándose con los años, y esos cambios tienen repercusiones, por ejemplo, en el aroma de la persona. De manera que existe una cosa que se llama, decía el artículo, por favor no se rían duro, hay una cosa que se llama olor a viejito. Es decir, hay sustancias muy sutiles, si la persona es aseada eso no se nota demasiado, pero hay sustancias que van haciendo que la persona huela a viejito, huela a viejita. Y no es que la persona se esté aseando mal, es que tu metabolismo empieza a producir ciertos aceites que un jovencito no produce. Eso significa que tu capacidad de atractivo, también desde el punto de vista orgánico, cambia. Todo tiene fecha de expiración. Y por eso para muchas personas resulta no atractivo, sino ridículo la persona que, por ejemplo, es un viejito y trata de obrar como si tuviera 23 y va a enamorar a la pollita. Y entonces lo que resulta es un espectáculo ridículo. Usted no está para eso, no sea ridículo. No está para eso. En una entrevista que le hacían a una mujer que fue modelo de Playboy y que convivió con el fundador de Playboy, cuyo nombre ni siquiera voy a repetir aquí, solo hay que rezar por ese señor. Esta mujer fue amante de ese hombre cuando ese hombre tenía más de 70. Y ella decía, para poder estar cerca de él y tener intimidad con él, yo tenía que drogarme. Entonces, tu atractivo tiene fecha de expiración. Este es un engaño muy grande que tiene que ver no solamente con el tema del atractivo de pareja, también tiene que ver con el tipo de amistades, con el tipo de conversación, con el ritmo de las palabras. A uno se le olvida esto. Y por eso muchísima gente desperdicia su juventud. Es una frase famosa de George Bernard Shaw. Decía él, la juventud se desperdicia en los jóvenes. Porque el hecho de que tú tengas un cuerpo con supermetabolismo te sirve para drogarte. Me drogué 3 días después, perfecto estoy. No pasó nada. No pasó nada, dices tú. El cuerpo lleva factura de todo, de todo. De cada drogada, de cada trasnochada, de cada emborrachada. Pero eso no se nota. Por eso hay personas que envejecen pronto y mal. Han gastado, han quemado su cuerpo muy rápidamente, porque creían que yo estoy bien y voy a seguir bien. Tercera trampa fácil, de las fáciles de detectar. En esta yo creo que hemos caído todos. En el mundo estamos los buenos y los malos. Y da la casualidad que siempre uno clasifica así, uno es de los buenos. Hermanos, yo le he tomado tanta alergia, tanto fastidio a esas campañas que se hacen seguramente con buena intención. Esas campañas que se hacen de los buenos somos más. Yo sé que hay muchas manipulaciones políticas y sociológicas, pero el que dice los buenos somos más, probablemente está olvidándose de que esos que llaman los malos son personas que sistemáticamente han sido maltratadas, sistemáticamente han sido excluidas. Yo no estoy justificando la violencia ni el vandalismo, pero por lo menos tengamos la honestidad intelectual de reconocer que esas personas, muchas de ellas, tienen serias razones para estar llenos de dolor, sin que eso justifique lo que hacen. Pero esto es muy fácil clasificar el mundo en malos y buenos, para ponerse uno siempre del lado de los buenos. ¿Y sabes qué es lo peor de eso? Que como decía una amiga mía que murió, una señora de mucha oración, que murió hace ya bastantes años, murió prematuramente, no hay nada más difícil que la conversión de los buenos.
Es lo que vamos a encontrar en la quinta trampa. Entonces, esa clasificación de buenos y malos, que además es totalmente contraria a la espiritualidad católica. La espiritualidad católica es la que está determinada por aquel mensaje de San Pablo en la carta a los Filipenses. Estemos donde estemos, avancemos. Siempre, siempre. El crecimiento, la conversión. Y lo que uno ve en los santos es que lejos de creer que cada vez estaban más seguros, oiga, yo qué bien estoy. Yo lo que estoy es bien espiritualmente, un roble. Tómenle foto a este roble, por favor. No, los santos son al revés. Los santos, al contrario, lo que tienen claro es su propia fragilidad y su necesidad de confesarse. Eso sí es santidad, eso sí es camino. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Dónde está mi proceso de conversión? Mira, declararte bueno es la manera de decirle al Espíritu Santo, no te necesito. Esa frase que es terrible, escríbanla por favor. Yo cuando le digo escriba es porque es bueno que escriba. Declararse bueno es la manera de decirle al Espíritu Santo, no te necesito. Es error no cometerlo más y es una trampa muy frecuente. Cuarto error. El cuarto error es propio de la arrogancia. Y no se nos olvide que cada uno de nosotros, en la medida en que tiene algunas o muchas cualidades, y de lo que yo conozco, por ejemplo, de los aquí presentes, María Santísima, ustedes tienen muchísimas cualidades, pero todos. Pues el tema está en que la arrogancia siempre se para sobre las cualidades que uno tiene. ¿Y cuál es el cuarto error? ¿Cuál es la cuarta cadena? La cuarta cadena se llama esto yo lo manejo. Es creer que uno puede solucionarlo. De esta cadena nos habla un salmo haciendo alusión a aquellas personas que tienen una gran labia, como se dice, mucho manejo de la palabra. Comenta ese salmo, nuestros labios nos defienden, ¿quién será nuestro amo? Nuestros labios nos defienden, como quien dice, cualquier problema lo arreglaremos. Las autoridades judías del tiempo de Cristo obraron también del mismo modo. Según nos cuenta el Evangelio según San Mateo, cuando desapareció el cuerpo de Cristo, había que dar alguna explicación. Las autoridades judías les dijeron a los soldados romanos, ofreciéndoles una gruesa suma de dinero, testifiquen ustedes que cuando estaban durmiendo se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nos lo ganaremos. Esa es la arrogancia. Yo esto lo manejo. Pregúntele a un psicólogo que sepa de estos temas, ¿por qué la gente no sale de adicciones? Por esta puerca frase, yo esto lo manejo. Amiga, te veo cada vez consumiendo más marihuana. No, pues uno que otro, un poco por entonarme, un poco por sentirme mejor, pero eso está controlado, yo eso lo manejo. Tercera vez borracho esta semana, no te preocupes, yo soy un bebedor social, la otra semana verás que estoy bien, yo esto lo manejo. Las profundas infidelidades surgen de ahí, yo esto lo manejo. Hombre, que tenga una conversación simpática con un poquito de picante, con la secretaria, con la amiga, con la vecina. Yo tengo mi esposa, yo tengo mi hogar, yo respeto mi hogar. Yo eso lo manejo, si no es un poquito tener un poquito de respiro. Yo esto lo manejo, es hermano de otra frase que por ahí la pueden poner. Yo tengo derecho. Yo tengo derecho. No, yo trabajo mucho. Yo me he encontrado con el caso, particularmente de hombres, que justifican sus infidelidades en términos de que yo estoy cumpliendo. Yo estoy cumpliendo, para ellos significa estoy dando la plata. ¿Quién te ha dicho a ti que casarse es dar una plata? Como si tu esposa fuera la Diana. Sí, pero yo estoy cumpliendo. Ella no necesita únicamente tu plata.
necesita tu atención, tu cariño, tus detalles, tu fidelidad. Necesita que le des ánimo, necesita que le des alegría. En una encuesta que hicieron hace poco, muchas mujeres comentaban que una de las cualidades que más admiran en los hombres, dicho en lenguaje así popular, es que me haga reír. Un poco de alegría. Entonces date cuenta, yo esto lo manejo, es también yo tengo derecho. Y es un engaño y es una trampa. Pero lo grave es que hay mucha gente que puede vivir años en esas. Un peligro particular está cuando la persona es muy exitosa en un campo. Y varios de ustedes, probablemente todos ustedes, yo así lo creo, varios de ustedes tienen grandes éxitos en un campo determinado. Piensa, por ejemplo, en el caso de la persona que es muy buen gerente, muy buena gerente. Esa persona que es muy buen gerente en la empresa, cree que un problema con un hijo se maneja como se maneja un problema en la empresa. Es decir, si yo tengo una empresa y tengo 414 empleados en el árbol que sigue después de mí, si yo tengo 414 empleados y he manejado todo tipo de crisis en mi empresa, que una muchachita esté en crisis y que mi hija me diga que está desubicada y que no le ve sentido a la vida, pues no me va a ganar una chiquita de 13 años a mí, que manejo 414 empleados. Yo esto lo manejo. Son dos cosas totalmente distintas. Una persona puede tener la capacidad, como le pasó a un colegio muy prestigioso de Bogotá, obviamente no digan el nombre porque esa historia se conoce mucho, un colegio muy prestigioso y el rector estaba en la cumbre de la popularidad y del éxito, el hijo se le mató. Son dos historias muy distintas. No creas que tus grandes habilidades te sirven para con tu hija en crisis. No creas que el problema de la identidad sexual de tu hijo se maneja como tú manejas las cosas con los empleados. Porque es que tú con los empleados tienes unos resortes que no tienen nada que ver con tu hijo. Para muchas personas, el dinero, por ejemplo, es un factor fundamental, obviamente, en la vida laboral. Y muchos empleadores y muchos gerentes lo saben. Y muchos gerentes saben que cuando se toca, clin, 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 la tecla, está en peligro tu ingreso, con eso tú manejas a muchos empleados. Eso no te sirve de nada con tu hijo, con tu hija. Con tu hijo, con tu hija solo funciona otra palabra mucho más compleja que no alcanzamos a desarrollar hoy y que se llama autoridad. Y ganar autoridad frente a un hijo, frente a una hija, yo te cuento lo que es. Porque lo primero que te va a reclamar ese hijo o esa hija es una palabra que a todos nos cuesta trabajo. Fíjate que surgió en las preguntas con Albeiro. ¿Qué hacemos con la coherencia? ¿Cierto que esa pregunta salió? Entonces, cuidado con esto, yo lo manejo. Cuidado con creer que tu relación de pareja, tú la vas a manejar como has manejado otras cosas. Cuidado con creer que porque tú eres muy exitoso en un campo, vas a ser muy exitoso en otro. Los lugares donde registramos los fracasos más grandes son los lugares que tienen que ver con la intimidad de nuestro corazón y de nuestros afectos. Y hay personas que tienen un éxito impresionante hacia afuera y grandes fracasos adentro. Conocí el caso, porque hay que mencionar también casos de sacerdotes. Un sacerdote con un don de oración bellísimo. Además, Dios le regaló dones de sanación y con un problema de doble vida y de relación homosexual bárbaro. Pero ¿qué pasa? Que este hombre se sube a un púlpito y él te maneja una multitud. Le pone 5,000 personas, un buen equipo de sonido, te maneja la multitud. No ha podido manejar, no puede dominar su propio corazón. No puede dominar su sexualidad, no puede ponerle orden a su sexualidad. Por eso, esta es una gran trampa. Esto yo lo manejo, no digas eso.
Humíllate porque cada desafío es diferente. Hay un hombre por el que hay que rezar de vez en cuando que fue muy exitoso en esta tierra, Steve Jobs. Estoy hablando, por supuesto, del fundador y gerente mucho tiempo de Apple, el hombre que fundó Apple y luego resucitó a Apple, un tipo durísimo. Ustedes saben la historia del final de la vida de él. Ahora yo tengo más años de los que él tuvo cuando murió. Le dio un cáncer y él pensó, esto yo lo manejo. Y le estaban recomendando los mejores médicos. Imagínate a qué médico no podía ir un hombre como Steve Jobs. Le estaban recomendando los mejores médicos algunas cosas. Y él dijo, no, yo lo manejo a mi manera, con mi estilo, con mi medicina natural, con mis cosas. Ahí está, ahí acabó el hombre. Esto yo lo manejo. Qué trampa tan terrible esa. Y ahí tienes a la persona esclavizada en la droga, la persona que ha perdido su hogar, la persona que cuando podía ganarse el corazón de los hijos los perdió porque creyó que podía manejar la situación. Nada más peligroso que creer que la persona que hoy te quiere te va a seguir queriendo simplemente porque hoy te quiere, que es parecido a otra que hemos dicho. Tú llegas a perder la auténtica autoridad como mamá, como papá de tus hijos, y yo te cuento lo que es recuperar eso. He conocido casos de hijos y de hijas porque no todo el mundo es tan compasivo como Dios. Dios es compasivo, pero no todo el mundo es así. Y hay gente que ha tenido unas conversiones muy grandes y salen después a corretear el afecto de los hijos. Esos hijos que descuidaron en las edades claves. Y los hijos a veces dicen, ya no. Yo no estoy alabando lo que hacen los hijos, claro que no. Simplemente te estoy diciendo que esas cosas suceden. Quinto, otra trampa mental. Yo no le estoy haciendo mal a nadie. Yo no robo, yo no mato, yo no secuestro. Perdí la cuenta del número de retiros donde he hablado de esto, amigos amados en Cristo Jesús. Perdí la cuenta. Es que Dios no te llamó a que no fueras malo. Dios te llamó a que fueras bueno. Es más, a que fueras santo. Entonces tu problema no es el estándar por el que hay que medirte, no es si tú no eres malo, sino si tú eres bueno y estás en camino de santidad. Eso es lo que interesa. Eso es lo que interesa. Sexto, y con esto cerramos el primer ciclo. Otra trampa que es más o menos fácil y que es muy parecida a lo que he dicho de los hijos, es creer que uno siempre va a recuperar a las personas y va a recuperar las oportunidades. Una vez le escuchaba yo a una joven que estuvo en familia espiritual, le escuchaba yo diciendo, no, pues familia espiritual bien, pero había cosas que ya me encontraré otra comunidad. Y de hecho, nosotros no somos únicos, familia espiritual no es única. Pero tú te has puesto a pensar en dónde realmente te encuentras algo parecido. Te repito, no queremos ser secta, no estamos diciendo, no, si no es aquí, no vas a poder. Pero seamos sinceros y pregúntale a personas. Hay una persona a la que todos aquí amamos y que está sufriendo por eso, y se llama Paula Andrea. Paula Andrea está buscando, lleva meses buscando qué hacer al respecto. Porque es una persona que no se fue mal de aquí y que lo ha buscado. No significa que no haya otros grupos, claro que sí. Pero es que de nuevo es el tema de la arrogancia, es el tema de creer que yo suelto aquí y encontraré otra manija. Y eso pasa en tantos lugares y a mí me duele cuando veo que los jóvenes son así. Muchos jóvenes. Pues aquí se perdió un amigo, ya conseguiré otro amigo. ¿Conseguiré? ¿Sabías que hay edades en las que hacer un amigo es tan difícil? Y esa edad empieza mucho más pronto de lo que la gente cree. Usualmente con el comienzo de la vida profesional, las esperanzas de tener buenos amigos que duren en la vida son muy bajas. Son verdades crudas. Y la gente suelta eso y cree que no hay problema.
Me acuerdo el caso de un señor que se separó de la esposa. Todos estábamos de acuerdo en que ese matrimonio nunca ha debido separarse. Se separó de la esposa y más o menos la idea de él era: mujeres hay muchas. ¿Tú crees que la gente es reemplazable? ¿Tú crees que las oportunidades se dan así nomás? O sea, realmente no valoramos lo que tenemos. La gente no valora a sus sacerdotes. A mí me ha impactado tanto en tantos lugares de misión donde he ido. Mire, ahora por ejemplo que estaba prestando este servicio en Girardota, ir desde Medellín o desde otra de esas poblaciones a Girardota no es un tema del otro mundo. Pero sí tienes que reservar por lo menos 3 horas de transporte entre la ida y la vuelta. Gente que iba allá para escuchar una homilía, porque era lo único que yo tenía en público. Por supuesto, ustedes saben que yo soy un pecador y yo también lo tengo claro. Pero a mí me impactaba que esa gente, con solo saber, ¿va a ir ese padre? Vamos allá. Entre semanas sacaban ese tiempo. Entonces ese está el punto, que uno no valora lo que tiene, que uno cree, no, me salgo de aquí, entro allá, ya está, dejé esta novia, consigo otra, peleé con el papá, pues me consigo un amigo. Papá solo hay uno, mamá solo hay una, con las dificultades que tienen, no son seres perfectos. Esas trampas nos hacen mucho daño, esas oportunidades las dejamos perder. Pasemos a las trampas intermedias. Estas son un poco menos obvias, pero creo que son igualmente frecuentes. En nuestro camino de vida espiritual, una trampa intermedia, la primera es: hay que tener equilibrio, hay que no ser fanático. No ser fanático. Toda persona que haya entrado a un grupo de oración y haya empezado a tomar la fe en serio habrá escuchado ese reproche alguna vez. Usted se volvió fanático. Muchas veces ustedes me han oído grandes elogios sobre mi papá y mi mamá. Mi mamá, mujer de rosario diario, santa misa prácticamente todos los días, etc. Cuando ella ve que yo empiezo a rasgar guitarra y a cantar solo alabanzas en mi cuarto, me preocupa cómo estás tomando esa religión, Nelson. Esa era mi mamá hablándome a mí. Cuando luego el Nelson Medina le dice a la piadosa Maruja de Ferrer, le dice: yo creo que yo voy a dejar la universidad y la voy a dejar por Cristo, pues vamos al psicólogo. O sea que este servidor pasó por manos de un psicólogo, el cual me hizo un extenso examen. Su conclusión: necesita engordar un poco. Yo seguí ese consejo muchos años. No, ya hablando en serio, la conclusión de él fue: yo veo una persona convencida, no veo ninguna patología en él. Entonces, hermanos, el tema del fanatismo es algo que azota desde fuera y desde dentro. Desde fuera porque hay gente que se burla, pero también desde dentro, porque a veces uno mismo se pone el freno. ¿Cuál es el criterio para saber uno que no está cayendo? Porque sí se puede caer en excesos y fanatismo sí existe. ¿Cuál es el criterio? El criterio fundamental empieza por los deberes de Estado. Yo me acuerdo de esas conversaciones entre mis papás, que Dios ya los tenga en la gloria, porque ya ustedes saben, se me fueron ambos. Yo me acuerdo de esas conversaciones. Mi mamá, que la amo con todo mi corazón, mi mamá con sus preocupaciones. Mi papá trataba de mantenerse un poco más objetivo, le dolía mucho, pero él trataba de mantenerse un poco más objetivo y él utilizaba el criterio clásico de la iglesia: examinemos los deberes de Estado. Entonces, si tú te entusiasmas tanto por Cristo que no puedes darle el tiempo, la atención a tu esposo, a tus hijos,
Piensa qué es lo que estás haciendo. Probablemente estás cayendo en un extremo. Si tú no puedes tener otro tema de conversación ni una relación con otras personas, si no es religión, Cristo, oración, probablemente estás cayendo en un exceso. Porque no tienes capacidad de escucha, empecemos por ahí. Esta es una trampa, la trampa del fanatismo, porque detrás de la trampa del fanatismo está la trampa de normalizar, de normalizarse. Quiero ser una persona normal. Y detrás del normalizarse está una expresión que creo que fue la única que no nos gustó a varios de la conferencia que escuchamos ayer. Eso de que tiene uno que aprender a convivir con sus demonios. Es una expresión horrible, empecemos por ahí. Y fue de lo que menos me gustó. Muchas cosas me gustaron, eso no me gustó nada. En su interpretación aceptable, lo que significa esa frase es que yo tengo que asumir que hay debilidades y que hay cosas que me cuestan mucho trabajo y en las que tendré que luchar muchas veces y que de alguna manera estarán siempre conmigo. Por ejemplo, si tengo una tendencia temperamental a ser iracundo, seguro que voy a tener esa tendencia hasta mi muerte. Pero llamar a eso convivir con los demonios es un lenguaje horrible. Lo que te quiero decir es que esas son trampas que uno se dice y uno empieza a justificarse. Y uno empieza a decir, yo tengo derecho a esto. Cuando uno está hablando de sus derechos, es porque no ha entendido cómo es el amor de Dios capaz de cuidarnos en todas las áreas de nuestra vida. Segunda cadena intermedia. Yo no soy ningún santo. Pues permíteme que te pregunte, ¿y por qué no? Esa es una pregunta que es válida. ¿Y por qué no? Es que en el fondo de todos estos engaños, amados hermanos, en el fondo de todos estos engaños lo que hay es que hay que tenerle como un poquito a Dios y un poquito al diablo, un poquito a Dios y un poquito al pecado. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Efesios capítulo 1 nos eligió para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. ¿Quiere decir eso que quien les está hablando es santo e irreprochable ante Dios por el amor? No, yo no lo soy. Probablemente tú tampoco. Pero lo que sí queremos decir es que ese es nuestro camino. El cristiano no es uno que cree que ha llegado, pero sí es uno que sigue caminando. Y la manera de dejar de caminar es decir, así estoy bien. La profunda inconformidad es una señal de llamado a la santidad. Esa frase también te sirve. La profunda inconformidad. Y por eso, aquí también hay un peligro, especialmente para quienes están criando a sus hijos. ¿Por qué doy tantos ejemplos de familia? Bueno, esto se llama familia espiritual, ¿no? Y muchos de ustedes tienen hijos y muchos de ustedes quieren tener hijos, y eso está muy bien. Entonces es muy importante eso. Aquí decimos, yo no soy ningún santo. ¿Para qué te dio Dios hijos? La única respuesta auténticamente católica es para que yo le dé a Él santos. Esa es la única respuesta. O si tus hijos no son santos, ¿dónde van a pasar su eternidad? Esa pregunta hay que hacérsela. Los hijos que Dios me dio, si no son para Él, en su vocación, la que ellos tengan, pero si no son para Él, ¿dónde van a pasar la eternidad? Esto que decimos de los santos también vale para las personas que están a nuestro cargo. Hermanos, con todas las limitaciones mías, yo no concibo algo como familia espiritual. Yo no lo concibo si no es para que cada uno de ustedes sea santo en la vocación que tiene. Yo no entiendo otra manera de servir aquí. Y me parece que cualquier rebaja en ese llamado es una traición a la palabra de Dios. ¿Para qué está el Espíritu Santo en ti? Si no es para santificarte. Entonces, cuando la gente se acerca a uno, y lamentablemente en esto hay muchos sacerdotes que están causando o han causado confusión. Cuando una persona se acerca a ti
a mí digo, como sacerdote, y quieren que uno les admita un pecado, lo que me están pidiendo es: Padre, por favor, traicione a Cristo, al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. ¿Podría, por favor? Yo no voy a admitir el pecado como parte de tu vida. Voy a admitir que es normal que no puedas salir del pecado en un día. Ahí viene la famosa frase de Santa Catalina, o de diosa Santa Catalina: bien sé yo que el alma es primero imperfecta y luego perfecta. Clarísimo, clarísimo, y el camino es para muchos años. Pero a moverse, a moverse. Esto es para moverse. Para eso estamos. Otra trampa. Esto se va volviendo cada vez más sutil. Mira esta. Yo se la he oído a buenos católicos. Y aquí entra mucho el tema político. Cuidado con esto. Mira esta frase. Yo con lo que no puedo es con la gente que... Como quien dice: yo soy buena persona con todo el mundo. Con todo el mundo. Pero yo con los que no puedo son con... O sea que, ¿qué? O sea que, ¿qué? ¿Qué significa esa frase? ¿Que Dios se equivocó al crearlos? ¿Que la sangre de Cristo no sirve para nada en esas personas? ¿Qué es lo que estás diciendo exactamente cuando tú dices: yo con lo que no puedo es con los guerrilleros o con los paramilitares? Yo con lo que no puedo es con Uribe, yo con lo que no puedo es con Petro. ¿Qué estás diciendo con esto? Óyete lo que estás diciendo. El cristiano puede con todo. El cristiano puede con todo, en el nombre de Cristo. Yo no debo pensar, yo no puedo pensar, yo no quiero pensar de nadie, sino como una persona que ha sido amada por Cristo. Pero es que con esa ideología de género y con todo eso, y como pervierten a los niños, yo no puedo con eso. ¿Y qué quieres decir entonces? ¿Que Cristo no puede hacer nada por esas personas? Cada uno de esos seres humanos es amado por Cristo hasta la locura. Cada una de esas personas. Esta es una trampa muy grande, que va unida a la otra trampa que oímos primero. ¿Cuál es? Los buenos y los malos. Nosotros los buenos, nosotros los heterosexuales buenos, y allá están todos los de género, que son unos degenerados. Un momentico, no, por ahí no es el evangelio, ese no es el evangelio. Y en eso cae mucha gente. Yo con lo que no puedo. Cuarta creo que es. Cuarta, otra frase muy sutil. A mí como me traten, trato. Si usted quiere verme bien, mire, yo soy leal con usted. Puede contar conmigo a todas horas. Seré su incondicional. Lo apoyaré. Pero tráteme mal y ahí me verá, hermano. Ahí me verá. Ese no es el evangelio. Ese no es el camino, y esa es una gran trampa. Los que han escuchado otras predicaciones de este servidor saben de qué estoy hablando. Lógica de la transacción. No, nosotros no estamos regidos por la lógica de la transacción. No. A mí como me traten, trato, no. Y esa otra frase que para mí me abrió un mundo, esa frase de nuestra amada doctora de Siena, cuando dice ella: el primer deber con el prójimo es la oración. Lo mínimo que yo le debo a Álvaro Uribe Vélez es una oración. Lo mínimo que yo le debo a Gustavo Petro es una oración. Y al que sea, a George Soros, es una oración. Y el club de Bilderberg, ¿qué le debo a esa gente? Oración. No hay nadie que yo pueda sacar, que yo deba sacar de mi oración. Y el solo hecho de estar intercediendo por las personas te cambia el mensaje, te cambia el lenguaje. Ya uno no habla de la misma manera de nadie, ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Quinta cadena intermedia, que es uno de los pretextos que uno suele tener cuando se ve tentado de retirarse de una comunidad,
Hermanos, esta es de las más sutiles, pero la seguí clasificando aquí entre las intermedias. ¡Ay Dios, cómo me duele! Es la gran tentación de la gente que tiene preparación, de la gente que es inteligente. La frase dice de esta manera: yo tengo mis ideas bien claras y no me las van a cambiar. Por consiguiente, yo no necesito comunidad. ¿Por qué no necesito comunidad? Porque ya tengo las ideas claras. Como quien dice, como no me van a volver ateo, ni me van a volver budista, ni Hare Krishna, ni New Age, ni protestante, o sea, yo ya sé cómo son las cosas. Como si la vida cristiana fuera solamente un instituto, un politécnico, un colegio. La iglesia no es un instituto politécnico. La iglesia es un lugar para crecer. Y lo que tú recibes cuando estás en una comunidad es eso, para crecer. Y muchas veces lo que más te ayuda para crecer es lo que más te sacude. Y a mí por lo menos hay dos cosas que me sacuden en comunidad. Primero, ver unos testimonios de generosidad, de entrega, gente que la está pasando mal y están pegaditos de Cristo. A mí eso me sacude, yo no soy de bronce, a mí eso me impacta. Y si tú estás en tu casa simplemente pensando, yo tengo el catecismo muy claro, mis ideas no me las mueven, ¿quién te dijo que esa era toda la fe? Dios necesita que tú estés en una comunidad donde te sacudan. Yo he visto, por ejemplo, cuando algunos de los niños nos predican o dirigen una oración o incluso solo hacen una lectura, yo sutilmente veo cómo la gente sonríe, cómo algunos papás, aunque no lo dicen, su cara lo dice: ay, ojalá mi hija hiciera esto, ay, ojalá mi hijo un día pudiera predicar así. Algo que eso te sacude, ¿cierto? Te sacude ver un muchachito, una muchachita que está haciendo su oración, que está viviendo su fe a la escala de ella, pero la está viviendo. Eso no lo tienes tú sentado en un sofá de tu casa y diciendo, tengo las ideas claras. La fe cristiana no son solo ideas. Decía el Papa Benedicto, bendita su memoria, la fe es ante todo encuentro. Es ante todo encuentro. Y el encuentro solo se da con seres humanos reales. Entonces los testimonios. Y la otra cosa son las necesidades de las personas. Es que tú encerrado en tu castillo, los ingleses siempre dicen que en mi casa es mi castillo. Encerrado en tu castillo no te llegan los dolores de muchas personas. Pero cuando una persona está orando junto con otros y de repente les dice, ayúdenme porque he tenido una tentación severa de acabar con mi vida y acabar con todo. Eso no va a sonar en la sala de tu casa. Y eso es bueno que tú lo oigas. Cuando una persona dice, mi papá se me está muriendo en este momento. En una de las comidas que hemos compartido, todos tratamos siempre de sentarnos con distintas personas para compartir. Uno de ustedes contaba sobre su papá. A mí me da tanta ternura, pues claro, por lo que yo he vivido, ¿no? Me da tanta ternura escuchar situaciones de papás y mamás. Y contaba este caballero sobre la situación de demencia senil que tiene su papá. Si yo estoy sentado en el sofá de mi casa y yo leo los 3 números del catecismo que me corresponden para hoy, miro una conferencia muy interesante por EWTN o el canal que sea, yo me considero buen católico, pero es que yo necesito estar sentado y ver los ojos de ese caballero que me dice mi papá tiene demencia senil y ver que lo dice sonriendo y tranquilo, y eso hace que algo se me remueva dentro. Eso que se te remueve dentro, eso te conecta con Cristo. Decía también Benedicto, es que la fe no es una armazón de afirmaciones, una armazón de ideas. Necesitamos de la comunidad, pero uno cree, no, yo tengo las ideas claras, las ideas sí,
el corazón lo tienes bastante oscuro y bastante lento. La última de las cadenas que tenemos que mencionar es una tendencia que existe en ciertos movimientos conservadores. Y aquí tenemos que hablar de todo. Lo importante es que se hagan las cosas, no como yo me sienta. Hasta donde yo conozco de ustedes, no muchos tienen esa tentación aquí. Aquí como que no hay mucho tradicionalismo ni mucha derecha eclesial. Pero sí hay unos cuantos movimientos donde eso funciona así. Y a veces eso se mira como una especie de heroísmo. Por eso el Papa ha mandado que se hagan investigaciones en varias comunidades religiosas femeninas, porque hay unas historias de opresión de mujeres hacia mujeres que va en el lado de esta frase, y se presenta como heroísmo que te tragues tus emociones, que mantengas la serenidad. Y como me decía una vez una ex religiosa, y todas mantienen la serenidad, y de 10, 7 están tomando medicamentos psiquiátricos. ¿Esa es la vida cristiana? Por supuesto que todos podemos necesitar medicamentos psiquiátricos en algún momento, pero cuando tú ves que el 70, el 80% de la gente que está en un convento está tomando medicamento psiquiátrico, yo creo que vale la pena preguntarse qué está pasando ahí. Y es un poco esto, que el sentimiento no importa, porque así como hay algunos que exaltan tanto el sentimiento que lo vuelven casi la expresión misma de la fe, hay otras tendencias en la iglesia que es más o menos, muerda el freno, trague saliva, siga para adelante. Como decía simpáticamente, pero lo decía en chiste, un prior que tuve yo en Irlanda. Bend down, push forward, go on. Inclínate, empuja y sigue. No, la vida no es solo eso. Entonces hay que tener en cuenta también este factor, y esa es una cadena, porque la persona que cree que va avanzando en eso, empieza a creer que es más fiel al evangelio cuanto más aguante y cuanto menos se le note. Más aguantar y que menos se note. Más aguantar, ¡pum!, se estalló. Se estalló en una crisis psiquiátrica, se estalló porque se largó con cualquiera, se estalló porque se le dañó la cabeza. Esa no es la vida cristiana. Pasemos a las últimas cadenas, las últimas trampas. San Alfonso María de Ligorio dice que la cadena más oculta, estas son palabras de un doctor de la iglesia, es creer que siempre tendré tiempo. Es un engaño tan oculto, siempre tendré tiempo para convertirme. Dios me dará tiempo para arrepentirme. Pues yo sí estaba un poco enfermo, pero ya me estoy curando, Dios me dará tiempo. ¿Cuánto tiempo crees tú que tienes? Tú sabes que en una crisis que te dé, ahí puedes quedar y se acabó todo. Ese es un gran engaño. San Alfonso María de Ligorio estaba tan impresionado con este tema que él sacó todo un libro que alguna vez en la vida hay que leerlo. Pero como decía el padre Correa, vive todavía el padre Correa, amigo mío dominico, como decía el padre Correa, ese libro hay que leerlo sentado y con una guapanela con limón al lado. No sé por qué él usaba esa expresión. Es un libro de preparación para la muerte. Es precisamente pensando en esto. Es que yo me voy a morir, es que de verdad me voy a morir. Y que yo tengo que poner en orden mis cosas. Lo que le dijo Isaías al rey Ezequías fue eso. Le dijo, pon en orden tus cosas, porque te vas a morir. Y ahora yo te pregunto una cosa, ¿es que Isaías era cruel? No era cruel, eso es amor, eso es amor. Pon en orden tus cosas porque te vas a morir y tu casa está desordenada, tu corazón está desordenado. Pon en orden tus cosas. Alfonso María de Ligorio dice que esta es de las cadenas más ocultas, porque uno no sabe cuándo va a pasar esto. No sabe cuándo va a suceder. Y uno siempre cree que tiene mucho tiempo, especialmente si uno es más joven. La persona que tiene un poco más de años ya empieza como a verlo distinto. Dios fue tan piadoso con mi papá que antes de que le diera el COVID, que finalmente se lo llevó, algo le puso Dios en el corazón a mi papá que él dijo, yo tengo que hacer una confesión como no he hecho otra.
Hizo una confesión de más de 2 horas en el convento de Santo Domingo, con uno de mis hermanos sacerdotes que vive todavía, un hombre mayor. Él sentía, yo tengo que poner en orden mi vida, poner en orden lo tuyo. Oiga, ¿y qué providencia? Después de eso se presenta la situación de COVID. Ustedes saben lo que sucedió cuando él ya estaba con el COVID y ninguno de nosotros lo sabía porque los exámenes salían ambiguos. Yo mismo le administré la unción de los enfermos. Lo que fue una situación muy compleja después para mí, porque yo duré un poco de días con un trauma y una situación muy grave si yo mismo me iba a enfermar y bueno, toda mi situación de salud. Entonces, el engaño oculto más generalizado es este: tendré tiempo, más adelante tengo tiempo, más adelante tengo tiempo. Segundo, voy a mencionar el número 2 y el número 3, acuérdense que son 6 en cada nivel. El número 2 y el número 3 tienen que ver con los hijos. Lo que yo digo aquí de los hijos tiene que ver con todas las personas que de alguna manera te ponen cuidado a ti, que pueden ser tus amigos, que puede ser tu novia, que puede ser tu novio. ¿Tú qué has pensado? ¿Que Dios te acercó a ese amigo para qué? ¿Para que la pasaras bueno solamente? Si tus amigos no te están acercando a Dios, si tú no estás acercando a tus amigos a Dios, ¿hacia dónde te están llevando y hacia dónde los estás llevando? Entonces las cadenas 2 y 3 tienen que ver con los hijos, pero en general con las personas que tenemos cerca. Mire por ejemplo esto, que esta es de las más ocultas y yo conozco gente que está sufriendo esto. Cadena número 2 oculta: tengo que compensar lo que dejé de hacer por mis hijos. Amigos queridos, amigos amados en Jesucristo, muchos papás sienten en su corazón que han fallado. Y va uno a ver, y sí han fallado. Como uno también ha fallado en ser amigo. Como muchas personas han fallado en su manera de ser novio, ser novia, ser esposo, ser esposa. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo malo es tan perverso, pero tan astuto, que aprovecha el remordimiento para producir esta mentira. Una especie de compensación perpetua, una especie de compensación interminable por los errores que cometí en la crianza de mis hijos. Yo ni sé si me estoy pudiendo explicar, yo estoy que le pido al Espíritu Santo, pero trato de darle la vuelta y trato de explicarle. Muchos papás y muchas mamás sienten: yo no he sido un buen papá, yo no he sido una buena mamá. Y la verdad es que yo creo que todo papá y toda mamá pues en algo ha fallado. Porque ha dado mal ejemplo, porque no acompañó, porque no dio bien testimonio, porque no oraba por el hijo, por la hija. Pero ahora mira esto. El puerco demonio se aprovecha de eso para producir el siguiente fenómeno. Entonces tengo que compensar. Y tengo que compensar, en algunos casos se convierte en tratar de vivir la vida de los hijos como quien dice: cuando ellos eran niños, es cuando yo he debido marcarlos para bien. Como cuando eran niños no los marqué para bien, ahora que están grandes, los voy a marcar para que sean buenos. La metodología que funcionaba cuando eran chiquitos ya no funciona ahora. Ese es solo uno de los casos en donde esta mentira entra. Ese tratar de vivir la vida de los hijos. Y eso les pasa a papás y les pasa a mamás. Y eso no funciona. Y muchas veces lo que produce es exactamente el efecto contrario. Porque la persona que ya es un adulto, que ya tiene su cabeza, que ya tiene sus decisiones, que ya tiene su propia manera de pensar, no se va a dejar. Y vas a producir el efecto contrario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sabiendo que sí me equivoqué, sabiendo que muchas veces tengo ante mis ojos el resultado de la mala crianza que les di. ¿Qué tengo que hacer? Número 1, orar. Número 1, eso, hay que orar. Número 2, hay que dar mucho testimonio. Y siempre les digo que en tu testimonio no falte, por favor, que no falte el amor a los pobres.
De las cosas que más impactan a los hijos es ver que los papás sacan tiempo para servir a los necesitados. Eso les impacta mucho. ¿Y sabe por qué? Porque en el fondo del corazón humano hay una certeza. Solo Dios puede explicar que una persona se agache a ayudar al necesitado. O sea que los testimonios que más les van a servir a tus hijos son tu coherencia de vida y que ayudes a gente necesitada. Eso les va a servir mucho. Yo conocí, imagínate que tengo que devolverme casi 40 años para esta historia. En el grupo de oración, bendito grupo de oración Espíritu Santo se llamaba, que fue clave para mi retorno a la vocación que Dios me dio. Yo conocí el caso de dos hermanos, ambos muy separados de Dios. Estaban viviendo una adolescencia así medio loca. Por supuesto, con gran sufrimiento de los papás. Pero la mamá tuvo la sabiduría de, en primer lugar, no dedicarse a, como decimos en Colombia, cantaletear, número uno. Y número dos, tuvo la sabiduría de vivir su proceso de conversión a fondo, con gran coherencia. Y número tres, se convirtió en una persona que ayudaba en todo lo que fueran mercados, auxilios, ayudas para los necesitados. Estos muchachos, viendo que la mamá sacaba, por ejemplo, todo un sábado para organizar mercados para los pobres, o sea, ¿qué puede mover a mi mamá? O sea, eso no lo está haciendo únicamente por mí, eso es amor de Dios. Eso tuvo un impacto inmenso en esos muchachos. Cuando yo llegué a ese grupo de oración, los dos estaban en ese grupo. Entonces eso es lo que hay que hacer. Y el nivel de diálogo con un adulto o con un adolescente es distinto al nivel de diálogo con un niño. Entonces cuidado con esta trampa. Cuidado con esta trampa de yo voy a compensar ahora, yo voy ahora a vivir lo que antes no viví. Eso no funciona. Tercera cadena, que también tiene que ver con los hijos. Lo que a mí me pasó, que no les pase a ellos. Eso mencionó el padre Albeiro en su conferencia. La gente que, por ejemplo, ha pasado por mucha pobreza, pero mucha, y entonces ahora llegaron mis hijos, que ellos tengan todas las comodidades. Pero te digo una cosa, así como la mucha pobreza puede causar resentimiento y barbaridades y muchos complejos, la mucha comodidad arruina el corazón de un muchacho. Entonces a veces, tú que pasaste por gran pobreza, llegas a una situación así como de cierta holgura y comodidad, y entonces tú empiezas desde tu comodidad a instalar a tus hijos en un nivel que finalmente los envenena. Por eso hay una frase que entiendo yo que es de Gilbert Chesterton, que dice: tanto se preocupan los papás por darles a los hijos lo que ellos no tuvieron, que se les olvida darles lo que ellos, los papás, sí tuvieron. Por ejemplo, una educación que les concediera los valores, la tenacidad, etc. Y de nuevo, esa es una manera de compensar. Son los dos grandes engaños de la compensación con los hijos. Dios mío, esto es tan sutil. Y es que lo peor del caso es que tú hablas con ese papá que les da todo a los hijos, porque al fin y al cabo yo no quiero que ellos sufran lo que yo sufrí, y ese papá, esa mamá en el fondo cree que está obrando bien. Por eso llamamos a estas las cadenas más ocultas, porque la persona asegura que está obrando bien. Cuarta cadena, vamos llegando al final. De esto hemos predicado tanto que casi solo hay que mencionarlo: la falsa misericordia, que le hace sentir a uno que uno es una persona buena, de mente amplia, que uno sí es compasivo, que uno sí está aplicando el evangelio, porque yo tengo una gran tolerancia, porque yo todo lo admito, porque yo no juzgo a nadie. Ese es un engaño muy grande. Como se ha predicado tanto de eso, lo dejamos ahí. Vamos con la quinta cadena. De esto también hemos hablado varias veces. El mundo va por ciclos. Ahora estamos en este tema, pero eso es una moda. Me acuerdo un papá, por allá en la época en que mis padres estaban en el movimiento familiar cristiano hace N años, me acuerdo un papá que decía: mire, esas leyes y esos cambios, eso es como la falda de las mujeres.
Cada año, cada 2 años, más larga, más cortica, más larga, eso sube y baja. Y esa es la mentira que nos decimos para no dar los pasos de conversión y de evangelización. Porque todos tenemos un deber de evangelización. Y como muchas veces les he dicho a los grupos de laicos, no se te olvide, por favor, que tú puedes llegar a los lugares donde ningún sacerdote va a llegar. Yo no puedo llegar a la empresa donde tú trabajas y decir, permiso, quiero dirigirle una palabra a los empleados para invitarlos al amor de Dios. Señor, no me haga perder tiempo, quítese aquí del área de seguridad. En cambio, tú tienes tu carnet y tú pones tu carnet y entras. Tú llegas donde yo no llego, tú tienes un deber de evangelización. Y hay que saber cómo vas a hacer mejor el mundo donde tú estás. Ese amigo que Dios te puso al lado en la universidad es para algo, para algo. Empieza por el testimonio de la oración, pero ten presente que tienes una responsabilidad ahí. Finalmente, el último engaño supremamente sutil, que yo lo he oído preguntar en facultades de teología, Ángela Carolina no me dejará mentir, la gente dice, no, lo que importa es ser buena persona. Mire, yo oí esta pregunta una vez, y quien la hacía era un religioso que iba a hacer votos perpetuos. A la gente, ¿qué le importa si María es virgen o no es virgen? Lo que importa es ser buenas personas. Y están convencidos de que basta con una práctica, lo que llaman una ortopráctica, con eso basta, y que la ortodoxia no sirve de nada. Es un engaño tan sutil, pero resulta que si la doctrina no tiene importancia, Cristo tiene el mismo nivel de credibilidad que Superman o las tortugas ninja. Si la historia de Cristo tú la puedes amasar y volver como a ti te parezca, estamos en el mundo de Marvel. Te equivocaste, por favor, de canal. Ese es el mundo de Marvel, esto es DC Comics. ¿Por qué es el mundo de Marvel? Porque en el mundo de Marvel ya volvieron a todos, los volvieron homosexuales, empecemos por ahí. En el mundo de Marvel tú puedes cambiar lo que quieras. Entonces la gente quiere que Cristo sea del mundo de Marvel. Pero ¿qué pasa? Que cuando Cristo es una historia que tú la puedes volver del color que tú quieras, entonces Cristo es una tortuga ninja. Y nadie da su sangre por una tortuga ninja, señores. O sea que por supuesto que interesa la ortopráctica, por supuesto, pero también interesa la ortodoxia, la verdad de la fe, y el enemigo quiere dividir a la iglesia con esto. Hermanos míos, este es apenas un panorama, un tema muy, muy extenso. He tratado de comprimir lo mejor que he podido. Es un tema muy extenso. Y si he presentado todo este panorama, es porque ustedes y yo somos muy valiosos. El apóstol San Pedro dice, fuisteis adquiridos a precio de la sangre del Cordero Inmaculado. Por eso, porque somos tan valiosos, por eso tenemos que cuidar nuestros sentidos, nuestra mente, nuestra memoria, nuestro cuerpo, nuestro corazón. Y el que te diga otra cosa es parte de las trampas que acabamos de revisar. Que Dios por su poder triunfe en nosotros y que nosotros como comunidad sepamos ser testimonio de una humanidad liberada por el poder de la sangre y por la unción del Espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.